Feliz domingo para todos. Mis hermanos, las lecturas de este domingo, especialmente la primera y el Evangelio, nos invitan a poner en el centro de nuestra atención la hospitalidad. Hospitalidad, hospedaje, hospedar, hospital, todo está conectado. Todo tiene que ver con acoger, con recibir. Un hospedaje es el lugar donde se recibe personas de paso. Un hospital es donde se acoge a aquellos que necesitan atención médica, atención clínica. Y ese verbo acoger no es tan frecuente en nuestro tiempo, tal vez porque estamos demasiado marcados por el egoísmo. Estamos muy marcados por el individualismo. Y por eso nos cuesta trabajo acoger, seamos sinceros. Precisamente una de las grandes preocupaciones y toda una línea en la enseñanza del Papa Francisco tenía que ver con este verbo, con este verbo y los que se le asemejan, ¿no? Acoger, escuchar, recibir, hospedar, dar la bienvenida, porque finalmente eso es lo propio de los corazones que están abiertos. El egoísmo, el materialismo, el individualismo nos cierran el corazón. Y en la medida en que tenemos el corazón cerrado, ni nosotros salimos para servir, ni nosotros recibimos al que tiene necesidad. Por el contrario, cuando el corazón ha recibido la visita, cuando el corazón ha hospedado el amor de Dios, entonces es un corazón abierto como el corazón de Cristo. Y ese corazón que es abierto es capaz de hospedar. Pero el Evangelio de hoy nos habla de dos hermanas y en figura de estas dos hermanas podemos pensar en dos niveles de hospedaje. Porque hay una manera de acoger o hay una manera de hospedar que es sobre todo externa. Y es bien importante, no la vamos a despreciar, pero es sobre todo externa. Mientras que hay otro modo de hospedar que lo podemos llamar el hospedaje del corazón y lo podemos llamar el hospedar interno. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues mira, el hospedaje externo está representado por Marta. Eran dos hermanas, ¿no? Marta y María, y estaban en la población de Betania. Entonces, en Marta encontramos, por así decirlo, la descripción de lo que es el hospedaje externo, es decir, es el cuidado de las necesidades de la persona en términos de su cuerpo, en términos materiales, en términos exteriores. Y quiero insistir, esto es indispensable, porque Dios toma en serio nuestro cuerpo y Dios toma en serio las necesidades corporales que todos tenemos. Una familia que está sin techo, una persona que, desesperada por la violencia de su país, busca un horizonte migrando a otro país, un niño que pide limosna en la calle, pues son personas que necesitan, en primer lugar, ese tipo de atención que es corporal y que no por ser exterior es poca cosa. Vale muchísimo, pero todavía tenemos que descubrir otro nivel de hospedaje que es el nivel propio del hospedaje interno. Esto fue lo que le sucedió a la hermana de Marta que se llamaba María. María estaba hospedando a Cristo, pero la manera como lo hospedaba era fundamentalmente acogiendo su palabra, recibiendo esa palabra en su mente y en su corazón. Es interesante ver que estos dos modos de hospedaje también los podemos practicar nosotros. Nosotros podemos ayudar a que sea más humana, a que sea más llevadera la situación de muchos hermanos nuestros que están sufriendo por distintas situaciones y que requieren realmente de una mano que les apoye. Eso por una parte. Pero por otra parte, también tenemos una situación de la que habló también el Papa Francisco, y es la necesidad de la acogida interna, que empieza fundamentalmente con el verbo escuchar. Fíjate que sentirse escuchado es sentirse acogido, pero ya no de una manera puramente externa, sino de un modo mucho más cordial, mucho más del corazón. Así que con el prójimo nosotros podemos practicar esos dos modos de acogida,
la acogida externa a través particularmente de las obras de misericordia corporales y la acogida interna a través de las obras de misericordia que llamamos espirituales. Esta es una aplicación de estas lecturas para nuestra vida, pero no se nos olvide que también de algún modo esos dos modos de hospedaje los podemos aplicar a Dios mismo. ¿En qué sentido? Fíjate que cuando nosotros le abrimos un espacio a Dios, por ejemplo, en nuestros hogares, cuando le abrimos un espacio a Dios en nuestra agenda, ese es un hospedaje, entre comillas, externo, pero es muy necesario. A mí me encanta cuando en los hogares, en las familias, y a veces son casas muy humildes, pero tienen un lugar especial, tienen un sitio particular para hacer sus oraciones. Es decir, le abren un espacio físico a Dios. ¡Qué bien! Ahora, también es necesario que haya un espacio en tu corazón, es decir, que Dios pueda entrar con libertad, que Dios pueda entrar con todo su señorío, su majestad, su poder, su sabiduría a tu vida, y que tú estés dispuesto a recibirlo en el corazón. Así que estas lecturas las podemos aplicar a nuestro prójimo y, por supuesto, las podemos aplicar a nuestra relación con Dios. Que Él te bendiga y que a todos nos enseñe lo que Él mismo hizo. Ese aceptar nuestro hospedaje y ese acogernos y recibirnos en su sagrado corazón. La gloria para Él. Amén.